Descubierto, increíbles leyes ocultas que transformaron su vida en 30 días SORPRENDNTS. Un día como cualquier otro, Sofía abrió el baúl de su infancia. La bruma de la desilusión la envolvía, incapaz de despejar las sombras que amenazaban con consumir su ser. Tras años de dedicación a la enseñanza, su sueño de obtener un cargo directivo se desvaneció en el aire como el humo de un cigarrillo apagado. Se trataba de un muro de limitaciones, un sistema que había olvidado cuáles eran sus verdaderos valores. Su corazón pesaba, cada latido un recordatorio de su lucha constante. ¿Valía la pena seguir? ¿Había dejado huellas en los jóvenes que enseñaba? La incertidumbre la asfixiaba, mientras organizaba viejos libros, un sobre deteriorado captó su atención. Al abrirlo, las palabras de su abuela Lupe resonaban en su mente, llenas de amor y sabiduría. La cerámica es nuestra historia, Sofía, le había dicho Lupe en vida. Pero aquella historia quedó sepultada bajo anhelos y prejuicios familiares a lo largo de los años. La pasión por el arte de la cerámica era un legado olvidado, y Sofía, en su búsqueda de identidad, enfrentaba un dilema que iba más allá de lo profesional, reavivar algo que había sido despreciado. ¿Podía realmente atreverse a hacerlo? A medida que cada día pasaba, la tierra y los colores vibrantes la envolvían y, con cada pieza moldeada, Sofía sentía que revivía su herencia. Pero la incredulidad de la comunidad comenzaba a golpearla con fuerza. Las miradas chismosas y los murmullos despectivos se convertían en un eco ensordecedor. Pero, ¿qué esperaban de ella? ¿Una vida anclada en el miedo? Con el apoyo de su madre, quien siempre había sido su refugio, la determinación comenzaba a florecer. Aún así, la presión era palpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando un galerista de renombre se interesó por sus trabajos, un rayo de esperanza brilló en su vida. Pero justo cuando el futuro parecía ofrecerle una salida, Valentina, la rival histórica de su familia, regresó para desestabilizarla. Con viejos rencores a cuestas, comenzó a deshacer el lienzo de seguridad que Sofía había tejido en torno a su amor por la cerámica. Una trampa que la golpeaba en el pecho, llenándola de dudas y inseguridades. ¿Podía permitir que el pasado la atrapara una vez más? La angustia se intensificaba. Las preguntas la asediaban. ¿Sería capaz de enfrentarse a Valentina y reflejar el verdadero valor de su herencia? Cada vez que se encontraba frente al torno, la presión aumentaba. Las voces críticas resonaban, el sudor corría por su frente. Revelaciones sobre sí misma y su legado la empujaban a la encrucijada, dejarse vencer por el miedo o celebrar la hermosa herencia que le había legado su abuela. El momento decisivo se acercaba y todos los ecos de sus inseguridades la conducían a una pregunta desgarradora: ¿realmente podía ser suficiente? El tiempo corría, y Sofía estaba a punto de descubrir si su legado familiar sería su salvación o su perdición. Sofía cerró los ojos un instante, buscando en su interior la respuesta que tanto anhelaba. La cerámica se había convertido en una extensión de su propia identidad, cada giro del torno un intento de reescribir su historia. Pero la sombra de Valentina se cernía sobre ella, un recordatorio constante de un fracaso que nunca había sido completamente suyo. Cada pieza que creaba parecía tener el peso de su pasado, pero también el brillo de un futuro posible. Era ese mismo arte el medio a través del cual podría desafiar las expectativas ajenas. Decidida a tomar el control de su destino, Sofía decidió que no podía dejar que el miedo a la confrontación la frenara. Las palabras de su abuela resonaban en su mente: la cerámica es nuestra historia, y asumiendo ese legado, entendía que debía ser su propia narradora.
Al día siguiente, se dirigió al taller con una resolución renovada. Las herramientas del oficio la esperaban, su mano se movía con destreza mientras modelaba la arcilla, infundiéndole su esencia. En cada movimiento, la voz de Valentina se desvanecía lentamente. Aquella rival, que tanto la había atormentado, se convirtió en el catalizador que necesitaba para descubrir su verdadero potencial. Sofía empezó a ver la cerámica como su propia arma, una forma de expresión que podría silenciar las habladurías. Los días se convirtieron en semanas, y la exposición donde mostraría sus piezas se acercaba. La presión creció al punto de dejarla exhausta. Sus propias expectativas se enredaron con las de la comunidad que la había visto caer. Cada vez que una crítica impactaba su confianza, su mente se llenaba de dudas. ¿Sería suficiente su trabajo para callar a todos, incluso a Valentina? En medio de esta tormenta emocional, su madre la sorprendió al visitarla en el taller. La admiración en los ojos de su madre le dio un nuevo aliento. Sofía, nadie conoce tu historia mejor que tú. Este es tu momento para enseñarla al mundo, le dijo, como si supiera lo que su hija necesitaba escuchar. Las palabras la abrazaron con calor y, en ese instante, se dio cuenta de que no solo competía contra Valentina, sino contra sus propios miedos. Al encontrarse con el galerista, un hombre de sofisticadas líneas en su atuendo que irradiaban criterio artístico, el corazón de Sofía frenó. Las palpitaciones resonaban en sus oídos, pero cuando la miró, con curiosidad y expectación, ella decidió abrir su alma. Presentó su trabajo con una pasión desbordante, cada pieza contaba una historia de amor, lucha y autodescubrimiento. Al escuchar su discurso, el galerista no pudo evitar sonreír. Sofía supo en ese instante que lo había hecho bien. Sin embargo, al salir del taller, el inconfundible eco del pasado la persiguió nuevamente. Un mensaje de Valentina interrumpió sus pensamientos: no olvides quiénes somos, Sofía. La historia siempre encuentra su camino para volver a salir. Ese mensaje golpeó su mente con el peso de la verdad. Estaba a un paso del éxito, pero había un roce de amenaza en sus palabras que no podía ignorar. La sensación de batalla se intensificaba. Sofía comprendía que la próxima confrontación sería no solo contra Valentina, sino contra la parte de sí misma que todavía temía. Tenía que decidirse: ¿daría un paso atrás ante la amenaza o hallaría la fuerza para avanzar hacia su destino? Ya no se trataba solo de la cerámica, sino de su vida entera. Con el corazón a mil, se preparó para la confrontación inminente. La presión aumentaba y el futuro, una hoja en blanco, esperaba por su trazo. El momento decisivo estaba a la vista, y en su mente resonaba una pregunta apremiante: ¿realmente estaba lista para lo que estaba por venir? Sofía se encontraba en un punto de inflexión. Cada giro del torno resonaba en su mente como un tambor de guerra, marcando el compás de una batalla invisible. Su taller, ahora abarrotado de piezas en proceso, se convirtió en su refugio y su campo de batalla. Pese a la belleza en la arcilla moldeada, su mente luchaba con la angustia de la inminente confrontación. ¿Podía realmente enfrentar a Valentina y a su propia inseguridad al mismo tiempo? Esa noche, mientras trabajaba en una nueva pieza, escuchó el ruido familiar del aro del torno. Una sensación de determinación comenzó a formarse. La cerámica era su forma de vida, pero había algo más profundo en juego: la necesidad de reivindicarse. A medida que sus manos se sumergían en la arcilla, una idea se empezó a materializar en su mente. No se trataba solo de mostrar su talento, era la oportunidad de expresar su verdad. Al día siguiente, decidió incorporar un nuevo elemento a su exposición. Sabía que sus piezas necesitaban algo que les diera vida, que hablara de sus luchas. Softening, como decidió llamarla, era una colección inspirada en las fragilidades humanas, cada pieza como una forma de sus miedos y victorias. Sin embargo, esta revelación la dejó inquieta. Cada forma abstracta podía ser objeto de juicio, y la historia entrelazada en ellas era suya. La presión ahora no solo venía de afuera. La carga de su propio pasado empezaba a tambalear su confianza nuevamente. Todo el día, su mente giraba en torno a lo que Valentina podría decir.
Las palabras de su rival eran cuchillos afilados que podría usar para desgarrar su creatividad. ¿Era su pasado realmente capaz de definirla? Al caer la tarde, un mensaje inesperado la sacudió de su trance, una invitación de Valentina a un café cercano. La idea de una reunión la llenó de ansiedad, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación se encendió. Si la rival que tanto la había afectado buscaba confrontarla, era su oportunidad para desafiarla. Sofía se presentó en el café, el ambiente era tenso y cargado de historia. Valentina, con su porte elegante, la recibió con una sonrisa enigmática. He visto tu progreso, Sofía. Debo admitir que me impresiona, dijo de forma casi despectiva. Las palabras de Valentina eran un reto, y aunque su tono era ligero, un desafío flotaba entre las dos. Sofía tomó una respiración profunda, sintiéndose más fuerte al instante. La conversación comenzó a fluir, hablando de cerámica, de arte y de las expectativas que uno crea. Cada palabra era una lucha por la verdad, y por primera vez, sintió que tenía el control. ¿De verdad crees que el pasado define lo que somos?, le preguntó Sofía, buscando mantener la mirada fija en sus ojos. La confusión fue momentánea en el rostro de Valentina, como si hizo una pausa para medir su respuesta. Lo que somos es un conjunto de elecciones y experiencias, Sofía. Pero nunca debes olvidar de dónde vienes, respondió, pero aquella frase, lejos de herirla, la iluminó. Era hora de decidirse. Cuando se quedó sola, el eco de la charla reverberaba en su mente. Esa noche se sintió más despierta que nunca. No solo había enfrentado a Valentina, sino que también había empezado a entender que su verdadera lucha no era con su rival, sino con las cadenas invisibles de su historia. Con el nuevo día, pronto llegarían sus piezas a la exposición. Al observar sus creaciones, decidió que cada una contaría su propia historia de resistencia. Un nuevo amanecer se cernía, pero en el fondo de su ser aún persistía una pregunta latente: ¿qué sucedería si Valentina decidía atacar nuevamente? La presión y la posibilidad de un decepcionante desenlace acechaban, y Sofía empezó a vislumbrar que la batalla final no solo se libraría en el plano del arte, sino que también definiría quién era realmente en su esencia. Mientras el sol comenzaba a alzarse, la certeza de que su viaje apenas comenzaba la invadió hoy como nunca. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaba lista para mostrar al mundo su verdadero yo, o se dejaría dominar por el pasado? Sofía despertó con la luz del sol filtrándose a través de las ventanas de su taller. La claridad del nuevo día se sentía casi como una revelación. Cada rayo iluminaba las piezas de arcilla que había moldeado con tanto esfuerzo y dedicación. En su mente, la pregunta seguía retumbando: ¿estaba realmente lista para mostrarlas? El miedo a ser juzgada permanecía presente, pero también había surgido una chispa de curiosidad: ¿qué pasaría si su vulnerabilidad realmente conectaba con otros? Mientras preparaba su día, se dedicó a reflexionar sobre las palabras de Valentina. La idea de que su pasado no la definiera la llenó de energía. En vez de ocultar sus experiencias, ¿y si las exponía abiertamente? Continuar con la colección Sofening era el camino a seguir, pero también era el momento de profundizar. Quería que cada pieza no solo relataran sus luchas internas, sino que llevase consigo la metamorfosis que había experimentado. Su mente se invadía de ideas y trajo consigo un cambio en su proceso creativo. Decidió experimentarlo físicamente. En lugar de encadenarse a su zona de confort, donde siempre utilizaba las mismas técnicas, comenzó a explorar con nuevas texturas, colores y formas que se sentían más risueñas y liberadoras. Cada cucharada de engobe era un acto de afirmación. La fragilidad del barro transformándose en cerámica robusta se convirtió en su metáfora personal de resistencia. La presión aumentaba conforme se acercaba la fecha de la exposición. Con cada día que pasaba, su confianza crecía, pero la tensión también se intensificaba. Se sumergió en su trabajo, perdiéndose en la sinfonía del torno girando y las manos trabajando la arcilla. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de presentar su obra, un antiguo sentimiento comenzaba a acecharla.
La inseguridad surgió repentina, como una tormenta de verano. Preguntas como qué pasaría si a la gente no le gustaban mis piezas, añoraban en su mente. Para acallar esos murmullos, Sofía decidió hacer un ejercicio de autoafirmación. Escribió cartas a cada una de sus piezas, describiendo lo que representaban, el dolor de su creación y el crecimiento personal que habían simbolizado. Al leerlas en voz alta, su voz empezó a temblar inicialmente, pero pronto se convirtió en un susurro firme. Estaba hablando su verdad. Era su proceso y su viaje. Era exactamente lo que necesitaba compartir. Además, en paralelo, se inscribió en un taller de oratoria. Cada sesión era un choque de nervios y autodescubrimiento. Ahí se enfrentaba a su miedo al juicio. Con el apoyo de sus compañeros, aprendió a organizar sus pensamientos y a expresarlos sin el lastre del miedo. Se dio cuenta de que sus experiencias eran valiosas y merecían ser contadas, no solo en cerámica, sino también con palabras. Cada crítica recibida se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, afilando su voz como si fuera el mejor de los instrumentos. A medida que el día de la exposición se acercaba, Sofía comenzó a integrar sus nuevas habilidades. Durante las noches, mientras su cansancio la había hecho vacilar algunas veces, su determinación la mantenía despierta. No se trataba solo de demostrar su talento artístico, se trataba de conectarse, de dar vida a las historias que llevaban tanto tiempo escondidas. Cuando finalmente llegó el gran día, una mezcla de nervios y expectativa la abrazó. Estaba lista para enfrentar la mirada de Valentina, pero más importante, lista para revelar la fortaleza que había cultivado. La entrada a aquel espacio repleto de almas curiosas prometía una conexión más profunda entre su arte y el mundo. Sin embargo, el eco del pasillo le recordó una verdad escalofriante: Valentina no sería la única en observarla. Había otros, aquellos que también habían luchado, y quizás eran ellos quienes más la juzgarían. Cada paso hacia la exposición era un paso más hacia su liberación, y el destino del encuentro era incierto. Mientras avanzaba por el pasillo, una pregunta intoxicante y poderosa llenaba el aire: ¿estaba preparada para dejar atrás la sombra de su pasado, o se convertiría de nuevo en su prisionera? La luz del día iluminaba el taller de Sofía con una intensidad renovada, como si cada rayo del sol quisiera contribuir a su transformación. Aquel día no era solo otro día de trabajo, era un día de confrontar el miedo y el juicio ajeno. Con el corazón latiendo con fuerza, se plantó en medio de su colección, observando sus creaciones una vez más. Cada pieza era un capítulo de su vida, un reflejo de las heridas y cicatrices que había decidido moldear con su propia mano. El eco del taller reverberaba en su mente. Sofía cerró los ojos y respiró hondo, buscando esa calma interior que había cultivado en sus sesiones de oratoria. Sintió la construcción de su voz resonar dentro de ella, la fuerza que había encontrado en aquellas cartas que escribió a sus piezas era ahora un eco tangible en su ser. Su vulnerabilidad no era, como alguna vez pensó, una debilidad, sino una fortaleza, una manera de conectar no solo con el espectador, sino consigo misma. El tiempo avanzaba de manera implacable. Sofía se sentó a la mesa y, con fervor, comenzó a escribir. No era una simple lista de ideas para su discurso, era un manifiesto personal. La redacción fluyó con sinceridad, narrando no solo el deseo de ser bien recibida, sino también la necesidad de ser honesta. Cada pieza es un grito, un lamento, un canto de libertad, escribió. Al hacerlo, se veía a sí misma, pero también a quienes verían su obra. Anhelaba que su autenticidad resonara, que tocara fibras ocultas en otros. Mientras las horas pasaban, el exterior del mundo se tornó difuso. Se sumergió en la familiaridad del barro, dejando que su mente danzara entre las expectativas y sus propias verdades. No eran solo formas físicas, cada figura representaba un aspecto de su identidad fragmentada, reconstruida con propósito en cada tocada de sus manos sobre la arcilla. Sofía estaba en medio de una metamorfosis y era la estancia con todas sus formas y colores la que la ayudaba a descubrir su nueva identidad. Se detuvo al sentir un vacío que aún permanecía. A pesar de su progreso, una parte de ella gritaba por algo más.
Comenzó a recordar las críticas que había recibido en sus talleres pasados, los momentos de duda y confusión. La voz del juicio ajeno era, sin embargo, un eco lejano comparado con la voz que ahora la habitaba. Con cada pulgada de su obra, más fortalezas emergían en su interior. ¿Y si pudiese llevar a su audiencia a través de su proceso? Fue entonces cuando decidió que compartiría su historia. No solo presentaría su colección, sino que hablaría sobre cada lucha que había enfrentado para dar vida a sus piezas. La idea de ser algo más que una artista, sino una narradora de su propia experiencia, le transmitió una energía renovada. El día de la exposición llegó y estaba sobrecargada de emociones, ansiedad, pero también una curiosidad deliciosa por cómo reaccionarían los demás a su vulnerabilidad. Debido a las palabras que había redactado, se sentía, por primera vez, lista para ser vista en toda su complejidad, frente a los invitados, con Valentina observándola con esos ojos inquisitivos. Se sintió un tanto desprotegida, como si su piel estuviera hecha de cristal. Pero al mismo tiempo, el temblor en su voz era menos por miedo y más por la emoción de compartir un fragmento de su vida. Hay tangibles en mí que reflejan mi lucha y mi alegría, pronunció con firmeza. Al final de la ceremonia, un murmullo de apreciación se esparció por el espacio. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz comenzó a murmurar, ¿y ahora? ¿Qué harás después de esto? Aquel eco la seguiría y la empujaría hacia un nuevo camino, donde el valor de la autoconexión podría transformar todo lo que había estado destinada a ser. Frente a la audiencia comprometida, Sofía sentía que era el momento de dar otro paso. ¿Podría llevar esta nueva voz más allá de un simple evento? ¿Era posible conectar con aquellos que todavía no habían escuchado su historia? Una fiebre de determinación la invadió, instándola a luchar por la voz de los que aún no habían hablado. En ese instante, comprendió que su viaje había apenas comenzado, y el futuro se abría ante ella con oportunidades inesperadas. Sofía se despertó al día siguiente con la certeza de que su vida ya no sería la misma. La exposición había sido solo el inicio, su vulnerabilidad había resonado, y ahora sucumbía a la urgencia de expandir su voz. Las noches de insomnio habían devuelto unas ideas burbujeantes por su mente, pero esta vez la inquietud no era paralizadora. Era un apremio por actuar, por comunicar lo que había experimentado durante su proceso artístico. Esa mañana, mientras el aroma del café llenaba el aire, Sofía decidió que debía documentar esta transformación. Tomó su cuaderno y escribió una fecha en la parte superior de una página en blanco, día 1, transformación. Enfrentarse a sí misma a everyday, explotar su nuevo propósito. La frase resonaba a través de sus pensamientos como un mantra. Convertir su historia en contenido que motivara a otros, en las palabras de inspiración que ella misma había buscado, se convertiría en su nuevo objetivo. Regresó al taller, donde el brillo del sol iluminaba la arcilla fresca. Sentía como si cada texturización que hacía no solo moldeara el barro, sino también su destino. Pero debía ser más que solo una artista, se deseaba convertida en una comunicadora. Así que el barro se convirtió en su lienzo para plasmar no solo belleza, sino también sus ideas y convicciones. Hoy, el acto de crear iba de la mano con la intención de inspirar. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre su discurso. La vulnerabilidad había sido liberadora, pero su voz necesitaba ser amplificada. No era suficiente con compartir una historia, debía educar, motivar y empoderar. Sus pensamientos vagaban hacia un formato, podcast, talleres, redes sociales. Quizás podría retar a otros a compartir sus propias historias de crecimiento. Avanzó durante el día, la arcilla cediendo ante sus manos que eran más firmes que antes. Esos dedos no solo formaban esculturas, sino que se convertían en la extensión de mensajes profundos. En cada pieza, destilaba una lección, la perseverancia ante el fracaso, la valentía para ser auténtica en un mundo que a menudo exige uniformidad. La idea tomaba forma, más concretamente cuando un susurro de la voz de Valentina, su amiga y confidente, resonó en su mente. Valentina siempre había apoyado su deseo de hablar públicamente, de alentar a quienes luchaban. Pero ahora, tendría que confrontar algo más complejo,
¿era suficiente con hablar de su propia historia, o también debía enfrentarse a las críticas que vendrían? Sus interacciones con otros actores en el ámbito artístico la habían dejado con cicatrices. Podría navegar esas aguas y seguir siendo fiel a su voz. Al final del día, mientras la luz del atardecer acariciaba las paredes de su taller, Sofía tomó una decisión. Se conectaría con otras mujeres artistas, crearían un espacio donde la vulnerabilidad y la resiliencia se compartieran sin reservas. Pero, por encima de todo, cursaría un curso de oratoria. La idea de desarrollarse en este ámbito la llenó de determinación. El primer paso era dar el curso, la siguiente etapa se revelaría con el tiempo. Sabía que de ese proceso surgirían nuevos desafíos, y cada uno de ellos sería un testimonio de su crecimiento, un ladrillo más en el edificio de su nueva vida. Pero, ¿podría realmente equilibrar ambas vidas, la artista y la portavoz? Una duda comenzaba a filtrarse en su mente, un eco insistente que decía que tal vez no podría bajo la presión de las expectativas ajenas. Afuera, la oscuridad de la noche caía mientras Sofía miraba su taller lleno de posibilidades. La necesidad de avanzar la empujaba hacia adelante, pero la pista que había decidido seguir estaba llena de incógnitas. Cualquiera que fuese la respuesta, sabía que esta era la oportunidad de ser más que un simple espectador de su propia vida. Mientras se preparaba para dormir, el eco de su ambición resonaba claramente. El día siguiente sería el primero de muchos. Pero en el fondo de su ser, una nueva voz comenzó a crecer. Me atreveré a hacerlo, se repitió. Sin embargo, lo que no sabía era que había más desafíos esperando en el horizonte, exactamente en los lugares donde menos lo imaginaba. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría? El siguiente día comenzó de manera diferente. Sofía despertó sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Había decidido que debía aprovechar la jornada al máximo, así que se preparó mentalmente para enfrentarse a su primer desafío, el curso de oratoria. La idea la llenaba de entusiasmo, pero también generaba una inquietud palpable. La voz en su cabeza resonaba con cuestionamientos. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si las personas no se conectaban con su mensaje? Con el cuaderno bajo el brazo, Sofía se dirigió al local del curso, un espacio vibrante lleno de artistas en diversas etapas de su crecimiento. Al entrar, el ambiente cálido y acogedor le proporcionó un ligero alivio. El instructor, un orador carismático con el que había soñado alguna vez compartir un escenario, la saludó con una sonrisa. Sus palabras tenían un efecto magnético, podía sentir la energía que emitía. Se dio cuenta de que la magia de comunicar iba más allá de las palabras, se trataba de la conexión humana. Durante la primera actividad, se le pidió que compartiera su historia. En la mesa, las miradas inquisitivas dirigidas hacia ella la hicieron vacilar. Al principio, su voz tembló, luchando contra la presión de lo desconocido. Pero al recordar su mantra, me atreveré a hacerlo, se sintió anclada. Comenzó a hablar sobre su proceso artístico y las transformaciones que había experimentado. Poco a poco, la vulnerabilidad se convirtió en su aliado. Con cada palabra que pronunciaba, se percató de que su historia resonaba con las experiencias de los demás. El ambiente se tornó liberador. Escuchar las anécdotas de sus compañeros la enriqueció, cada testimonio era un reflejo de la lucha y el triunfo. Sofía se dio cuenta de que no estaba sola en sus inseguridades. Aquella conexión la impulsó a profundizar más en su propio relato. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Valiente, había dado el primer paso hacia su nuevo ser. Sin embargo, a medida que avanzaban las clases, una sombra de dudas comenzó a cernirse sobre ella. Observó a otros oradores, notando cómo se expresaban con confianza y facilidad. En comparación, la fragilidad de su propia voz parecía destacar. Había días en que las críticas imaginarias fluyeron y sus temores regresaron, levantando interrogantes sobre su capacidad. Con los días, sostuvo conversaciones con Valentina sobre sus avances y desafíos. La naturaleza de su amistad se tornó en un espacio de profunda reflexión. Valentina, siempre asertiva, la desafió. ¿Acaso el arte no se trata de expandir tu vulnerabilidad?
¿Por qué temer lo que eres tú misma? Fue en ese instante que Sofía comprendió que cada tropiezo sería parte de su viaje. No necesitaba ser perfecta, solo auténtica. Al llegar a la mitad del curso, decidió implementar lo aprendido. Se organizó y creó un taller, invitando a otras mujeres a compartir sus historias artísticas. Se propuso como anfitriona, distribuyó roles y guías, buscando convertir cada encuentro en un espejo donde cada asistente pudiera reflejarse en la experiencia del otro. Piensa, ¿podría este taller ser el espacio para que naciera un colectivo poderoso? Pero, a medida que la fecha se acercaba, los nervios se apoderaron de ella nuevamente. Las expectativas, tanto externas como internas, comenzaban a asfixiarla. ¿Qué sucedería si algunas de las participantes no encontraban valor en su propuesta? Esa noche, frente a su espejo, se cuestionó si debía seguir adelante con el taller o retirarse. Aunque desbordaba miedo, la imagen de la artista en la que se estaba convirtiendo le devolvió la determinación. Sofía buscaba construir algo genuino, y sabía que en la honestidad residía la verdadera conexión. La idea de un grupo de mujeres fortaleciéndose entre sí anteponía una nueva realidad que ansiaba explorar. A la mañana siguiente, mientras preparaba su taller en el taller, un mensaje inesperado apareció en su bandeja de entrada. Era una invitación para participar en un evento de oratoria a nivel nacional. Ese correo encendió su corazón y su mente. Esta podría ser la oportunidad que había estado esperando. Pero, ¿cómo podía lidiar con ese nuevo desafío y el taller al mismo tiempo? La incertidumbre comenzaba a circular en su pecho, y las voces críticas dentro de ella aumentaban su intensidad. ¿Realmente estás lista para esto? Ahora, la dirección de su vida pendía de un hilo. Era el momento de tomar decisiones críticas, y la presión se hacía cada vez más fuerte. ¿Superaría sus miedos o dejaría que lo desconocido la paralizara? Cada paso se tornaba en una prueba de su crecimiento personal. Mientras se preparaba para enfrentar el incierto destino, sabía que el tiempo estaba en su contra, y la voz, aquella que tanto anhelaba amplificar, estaba más viva que nunca. Pero al volver la vista atrás, una sombra se cernía sobre su mente. Había alguien que no veía con buenos ojos su impulso. Un antiguo rival se asomaba desde los recovecos del pasado. ¿Podía realmente avanzar hacia lo desconocido mientras ese eco del pasado la acechaba? El día que debía realizar su taller llegó, cargado de expectativas y temores. Sofía despertó con un nudo en el estómago, recordando que había prometido ser un faro de apoyo para las mujeres que asistirían. Buscó en su interior la motivación que había acumulado durante el curso de oratoria, releyendo su mantra: me atreveré a hacerlo. Sin embargo, la sombra de su antiguo rival, Clara, no dejaba de atormentarla. Clara había sido la estrella del último programa de oratoria. Su capacidad para deslumbrar y cautivar al público era al mismo tiempo un modelo a seguir y una razón para que Sofía dudara de sí misma. Esa mañana, mientras se miraba en el espejo, el reflejo de Sofía mostraba determinación, pero los ecos de la competencia también resonaban con fuerza. ¿Sería capaz de brillar en su propio evento, o sería opacada por la inseguridad? Con el corazón acelerado, Sofía se dirigió al espacio donde tendría lugar el taller. Cada paso hacia el lugar parecía un viaje hacia lo desconocido, un reto que necesitaba enfrentar. El ambiente ya estaba animado cuando llegó, y el murmullo de risas y conversaciones la envolvía como un cálido abrazo. Colocó las sillas, dispuso el material y se aseguró de que todo estuviera listo. A pesar de su nerviosismo, había basado la agenda en los conceptos que había aprendido. El empoderamiento y la autenticidad serían los pilares del taller. Finalmente, las participantes comenzaron a llegar. Entre ellas, vio rostros conocidos y otros nuevos, todas con una historia que necesitaba ser compartida. Sofía se sintió invadida por una mezcla de nervios y alegría. Cuando tomó el micrófono, su voz se tambaleó al principio, pero recordó que el propósito era crear un espacio seguro donde cada una pudiera desnudarse emocionalmente. Nuestras historias son poderosas. Hoy, venimos a darlas vida, dijo, intentando infundir fuerza en sus palabras. Gradualmente, la atmósfera se volvió íntima.
Las mujeres empezaron a compartir sus experiencias, sus fracasos y valentías, cada relato resonaba, y Sofía observaba cómo la conexión crecía entre ellas. Podía sentir que cada anécdota añadía más peso a su propósito, sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, una inquietud comenzó a manifestarse. La risa se tornó en llanto, y las historias de valentía se transformaron en desgarradoras confesiones que revelaban heridas profundas. Sofía, al escuchar, se sintió abrumada por la responsabilidad que ahora tenía en sus manos. ¿Acaso había creado un espacio donde estas mujeres podían ser realmente vulnerables? Su propia fragilidad comenzó a salir a la superficie. En un momento, decidió compartir su historia personal, una vez más desanudando su propia vulnerabilidad en el proceso. A medida que hablaba, las palabras fluyeron de su alma, y se dio cuenta de que la conexión humana que antes temía ahora se convertía en su aliada. El miedo fue reemplazado por una claridad emocional. Al compartir su lucha, permitía que otras también volaran libres de cargas, pero en toda esta revelación, la figura de Clara se apareció en su mente, como una nube oscura. Después de que el taller terminó, Sofía sintió que había tenido un impacto, pero también esa sombra le recordó que debía prepararse para más. La invitación al evento nacional de oratoria aún lo inquietaba, la competencia estaba cerca, y ese río de inseguridades amenazaba con arrastrarla. Mientras se despedía de cada mujer, notó a Clara entre la multitud, y su presencia la hizo tambalear. La rivalidad era real. ¿Qué pasaría cuando tuvieran que enfrentarse? En ese instante, una revelación la cruzó de lleno. Su verdadero reto no era solo la oratoria, era aprender a enfrentar sus temores y asumir el control de su narrativa, con determinación renovada. Sofía no solo debía prepararse para su actuación en el evento, sino también para lidiar con el enfrentamiento inminente con Clara. La autovaloración se alzaba, y las decisiones que iría tomando la llevarían a un punto donde el crecimiento personal se entrelazaba con la adversidad. El camino apenas comenzaba, y el eco de lo inesperado resonaba. Tal vez, Clara no es el único desafío que necesita enfrentar. ¿Qué otros obstáculos se enfrentarían a su paso y cómo moldearían la artista que estaba emergiendo? Sofía se sentó en su escritorio la mañana siguiente, sintiendo la tensión en su cuerpo y el eco de las voces valientes que la habían rodeado el día anterior. Había un sentimiento de satisfacción por el taller realizado, pero al mismo tiempo, el desafío de Clara seguía presente, como un peso cargando sobre sus hombros. Consciente de que debía canalizar esta energía en algo productivo, decidió comenzar a trabajar en su ponencia para el evento nacional. Cada hoja que pasaba se sentía como una oportunidad para descubrir su auténtico ser, lejos de la sombra de la competencia. Sofía estableció un plan: sería más que una oradora, sería una narradora de su propia vida, y esta vez no dejaría que sus inseguridades la definieran. Con un lápiz en la mano y una hoja en blanco frente a ella, empezó a esbozar no solo lo que quería comunicar, sino también quién quería ser. Rememoró los momentos de vulnerabilidad compartidos en el taller, la resiliencia en las historias que había escuchado, el poder que emanaban al haber sido contadas. Compuso un primer esquema que se basaba en sus propias experiencias, buscando la forma de entrelazarlas con las emociones de su audiencia. Cada palabra escrita era una afirmación a su capacidad para inspirar. Mientras se involucraba en su trabajo, Sofía detectó un cambio interno. Las inseguridades que antes la paralizaban comenzaron a transformarse en una creciente determinación. Empezó a grabar su voz, practicando sus discursos una y otra vez. Con cada intento, su confianza aumentaba, y la risa que solía perderse en la frustración empezaba a resonar. El monólogo interno que antes era crítico se convertía en un diálogo alentador, como semillas fértiles que brotaban en su mente. Fue en uno de esos momentos de práctica cuando la epifanía la golpeó. Había aprendido a escuchar sus propias historias. No como una mera narradora, sino como una mujer que había vivido, luchado y sobrevivido. Se dio cuenta de que cada experiencia formaba parte de un viaje que no necesitaba competir con el de Clara. Era un camino único, y ella había comenzado a encarrilarlo. Sin embargo, no todo era positivo.
Un día, mientras se preparaba para una nueva ronda de ensayos, sintió un desasosiego que la llevó a reflexionar. El miedo a fallar en el evento nacional no era simplemente un temor por el que dirían los demás, era la angustia de darse cuenta de que aún no había dejado atrás la necesidad de validación. Con cada ensayo, la idea de Clara y su éxito se convertía en una sombra que rápidamente volvía a desdibujar su luz. Decidió entonces que el siguiente paso debía ser una confrontación interna. Convocó a un pequeño grupo de amigas cercanas que, desde el inicio, habían sido un pilar en su vida. Se dispusieron a charlar sobre sus retos, sus expectativas y sobre la forzada narrativa de competencia que había estado alimentando. La conversación fluyó de manera poderosa, y en medio del intercambio, Sofía se dio cuenta de que el único reto que necesitaba enfrentar era el de dejar de lado la comparación. Lo que Clara hizo no podía borrar lo que ella era. Había descubierto que la búsqueda de autenticidad debía primar sobre la necesidad de aprobación externa. Al salir de esa reunión, la claridad reinaba en su mente. Sofía se preparaba no solo para el evento nacional, sino para un nuevo capítulo en su vida. La confianza que emanaba de aquellos momentos de sinceridad y conexión la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, la sombra de Clara aún acechaba. La idea de un enfrentamiento directo era inminente y despertaba tanto emoción como ansiedad, y así, mientras el día del evento se acercaba a pasos agigantados, Sofía se cuestionaba, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para abrazar su autenticidad, a pesar de la presión externa y de rivales que solo existían en su mente? Con el clamor de sus pensamientos resonando, se preguntó si podría verdaderamente despojarse de la competencia para descubrir el poder que solo ella podía albergar. El momento de la verdad se acercaba, y los ecos de su viaje resonaban más que nunca. Había llegado el instante de enfrentar no solo a Clara, sino a lo que realmente representaba para ella. ¿Podría finalmente transformar su narrativa personal en una historia de triunfo sobre las dudas que la perseguían? El día del evento nacional de oratoria llegó con un manto de incertidumbre y expectativa. Sofía despertó sintiéndose más fuerte que nunca, habiendo recorrido un camino de aprendizaje y autodescubrimiento que la había preparado para esta ocasión crucial. La emoción la invadía como una corriente eléctrica. Ya no era la misma mujer que dudaba de su voz, había dejado atrás el miedo a ser juzgada y había encontrado el poder de su historia. Mientras se preparaba, miró al espejo y sonrió. Cada cicatriz y cada logro de su viaje eran ahora parte de su armadura. Su discurso no solo representaba su crecimiento artístico, sino que también era un testimonio de su valentía al enfrentar sus demonios internos. Comprendía que su verdadero rival no era Clara, ni cualquier otra voz externa, sino el eco de sus propias inseguridades. Ese día, no solo iba a hablar en un escenario, sino que iba a reclamar su lugar como narradora auténtica de su propia vida. Al llegar al auditorio, sintió un torbellino de emociones. El lugar estaba lleno, su corazón latía con fuerza al observar a tantas personas allí, dispuestas a escuchar cada palabra que ella compartiera. La adrenalina la impulsaba hacia adelante, pero, al mismo tiempo, la sombra de la competencia aún rondaba en su mente. Sin embargo, cuando subió al escenario y se enfrentó a la audiencia, recordó las palabras de sus amigas y toda la sabiduría que había acumulado en sus talleres. No se trataba de ganar, se trataba de conectar. Sofía comenzó su discurso con sinceridad, compartiendo no solo sus logros, sino también sus fracasos. Habló de las noches de insomnio, de la presión del juicio y de cómo cada desafío la había llevado a reafirmar su identidad. La vulnerabilidad que una vez temió era ahora su fuerza. Cada rayo de luz en su voz resonaba con autenticidad y determinación, las palabras fluyeron sin esfuerzo, y la conexión con la audiencia se hizo palpable. Las miradas atentas, los rostros asintiendo, incluso las lágrimas compartidas en el rostro de algunos asistentes, todo indicaba que su mensaje había encontrado eco. Cuando habló de sus experiencias en la cerámica, la historia de su abuela, Lupe, y cómo el arte no solo representaba su herencia, sino también su renacimiento, la sala se llenó de un silencio reverente. Al finalizar, una ovación estalló en el auditorio.
Sofía sintió que su corazón se llenaba de gratitud y reconocimiento. No solo había logrado comunicar su historia, sino que también había conectado con otros en un nivel profundamente humano. La presión se desvaneció, ya no sentía la sombra de Clara, ni la competencia contextual. Había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que su voz podía tocar vidas, cuestionar narrativas, e inspirar a otros a abrazar también su autenticidad. Después del evento, las congratulaciones fluyeron hacia ella. Comentarios de admiración llenaban el aire, y uno de los organizadores se acercó para hacerle una propuesta: colaborar en un nuevo proyecto que reuniera a artistas de diversas disciplinas para compartir sus historias de crecimiento. La invitación resonó como un eco de su propia verdad. Esto era lo que siempre había querido, un espacio no solo para su voz, sino para las voces de todos. Esa noche, mientras regresaba a casa, un sentimiento de satisfacción profunda la envolvió. La inseguridad que alguna vez había sentido había sido reemplazada por una confianza sólida, había conquistado no solo una plataforma, sino también su narración personal. Finalmente, Sofía se dio cuenta de que su trayectoria apenas comenzaba. Tenía el poder de redefinir su narrativa y de inspirar a otros a hacerlo también. Al mirar por la ventana de su taller, con las estrellas brillando arriba, se prometió a sí misma que seguiría creando y comunicando. El arte y el poder de la oratoria serían su voz en el mundo, y estaba lista para dejar una huella indeleble en el corazón de quienes la escucharan. No esperen ni un segundo más para unirse a esta increíble comunidad de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran la fuerza que tenemos dentro. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos escuchar sus voces. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta transformación colectiva. Actúen ahora.